Querido profesor, licenciado José Ibarra, compañeras, compañeros, les saludo con el debido respeto de siempre. El tema a desarrollar en cuanto a nuestro trabajo de investigación, mi compañero Marcelo Sosa, hemos nosotros elegido el tema sobre la adaptación del hombre hacia el trabajo principalmente, es decir, la adaptación del hombre con el hombre y el hombre en cuanto a su adaptación en el trabajo. Relaciones públicas y humanas es el módulo el cual estamos desarrollando con el profesor José y estamos aprendiendo muchísimo, a quien agradecemos por su tiempo, el tiempo que nos brinda fuera de clases principalmente. Nuestras curiosidades para el desarrollo de los trabajos prácticos, el desarrollo de las tareas que siempre nos asigna el profesor. Así que Dios te recompense por el tiempo y la sabiduría que comparte con cada uno de nosotros. Bien, justamente decía, el tema que nos corresponde es sobre la adaptación, principalmente del hombre, entre el hombre, o la adaptación del hombre al hombre y al trabajo principal. Es decir, el comportamiento del hombre en el ambiente. Y hablando de ambiente, sabemos nosotros que cada especie tiene su propio medio de ambiente y vive adaptado a él. Y principalmente los seres humanos, como cualquier otro ser vivo, tenemos también nuestro propio medio ambiente. Y a lo largo de los años de evolución, hemos realizado un gran esfuerzo de adaptación a nuestro entorno, así como la adaptación laboral principalmente, que es un proceso complejo, que va más allá de las aptitudes y destrezas laborales del individuo, ya que implica adaptarse a la organización, a la tarea y al ambiente de trabajo. En nuestro trabajo de investigación hemos preparado y como fuente principalmente hemos utilizado el material de lectura proveído por nuestro profesor José Ibarra, que a la verdad he leído todo y es un material maravilloso donde estoy aprendiendo y sigo leyendo, queriendo deleitarme más y más. Y lo que a mí me ha llamado la atención en cuanto a la adaptación del hombre al hombre y al trabajo, un tema muy importante porque nos estamos capacitando, estamos preparándonos para hombres y mujeres profesionales, quienes somos parte del curso de empresariales del autismo. Y en cuanto a nuestra pregunta general, y esto el profesor ya nos hizo, y utilizamos esa pregunta en cuanto a por qué es importante la adaptación del hombre al hombre. Y nuestra pregunta específica, ¿qué se debe considerar para adaptar al hombre al trabajo? En este trabajo de investigación tenemos un objetivo general, cual es determinar la importancia de la adaptación del hombre al hombre. Y como objetivo específico tenemos dos puntos principales. Explicarte de la importancia del desarrollo del hombre en la adaptación. Cómo el hombre se adapta. ¿Con facilidad o no? El hombre se adapta de acuerdo a las circunstancias. Otro objetivo que tenemos es determinar los procesos de adaptación del hombre en el trabajo. Y aquí tenemos las palabras claves que hemos extraído del material de lectura de nuestro profesor. Adaptación del hombre al hombre, adaptación del trabajo al hombre y la adaptación del hombre al trabajo. Cosas muy importantes, muy interesantes. En cuanto a la capacidad del hombre para adaptarse a nuevas circunstancias, como decía recientemente, la adaptación se puede definir como un proceso y como un producto. El proceso de adaptarse
está relacionado con cambios durante la vida del organismo. El hombre desde que nace, las etapas, las evoluciones, el crecimiento, la adquisición de conocimiento, la adquisición de sabiduría, la adquisición y el desarrollo de su inteligencia. El proceso mediante el cual un organismo se adapta más al ambiente donde vive, se ajusta más al ambiente, medio en cambios generacionales, es decir, de padres a hijos. ¿Cómo se dice? La primera escuela empieza en casa. El niño empieza a expresarse, aprende a expresarse. El niño empieza a hacer. ¿Y qué cosa hace? Lo que ve, lo que el padre hace principalmente. Eso es muy importante. Por eso que por naturaleza, o es decir, la información que traemos ya por dentro, como niño o cuando niño hacemos lo que vemos que hacen nuestros padres. Imitamos, es decir, accionamos o ponemos por obra lo que aprendemos, lo que vemos. El hombre fácilmente se adapta. El hombre observa, mira, ve y enseguida imita. Enseguida hace lo que el otro hace. Por eso hay seres humanos, pues estamos hablando del hombre principalmente, se adapta en el ambiente, se adapta en el entorno, se adapta en el grupo, se adapta fácilmente. Principalmente los paraguayos son así como características. La adaptación del hombre al hombre. Sabemos nosotros que cada especie tiene su propio medio ambiente y vive adaptado a él. Los seres humanos, como cualquier otro ser vivo, tenemos también nuestro propio medio ambiente y a lo largo de los años, la evolución, hemos realizado un gran esfuerzo de adaptación a nuestro entorno. Ya lo había mencionado recientemente. En cuanto a la adaptación del hombre al trabajo, adaptación laboral, factor clave para el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Adaptación laboral implica adaptarse a la organización, a la empresa. Es decir, en el ambiente, en el lugar de trabajo, a la tarea. Y como decía, al ambiente de trabajo. El hombre inventó las organizaciones para adaptarse a las tareas laborales. El famoso trabajo en equipo, trabajo grupal. Porque es muy importante entender esto. Como decía, el hombre le parece fácil la adaptación, se adapta fácilmente, pero el entendimiento para que se crea o para que se cree un buen ambiente, una armonía en el lugar de trabajo. ¿A qué se refiere? Hemos aprendido los distintos ítems de caracteres de cada ser humano. Si en un grupo ponemos 5 personas, 5 hombres, con caracteres fuertes, por decir así sanguíneos, esa empresa va a explotar. Pero el responsable en relaciones públicas, o el jefe, o el gerente, se adecua y entiende y sabe adecuar y adecuarse, porque el secreto para domar, decir, usando esta palabra al hombre, y para que el hombre se adapte, está el respeto, está la consideración, está principalmente la educación. Y de acuerdo a esas cualidades es donde vemos diferencias en cuanto a la adaptación del hombre. La adaptación del hombre al trabajo, adaptación del hombre en cuanto a las labores, las tareas asignadas. Para comenzar esto, definamos el término adaptación. Como decía anteriormente, es el proceso el cual el hombre se adecua a las condiciones del trabajo. Esto nos lleva a una mejora emocional y funcional que nos ayuda a aumentar su potencial
y por ende a ser más productivos para la empresa. Esto depende mucho y los estudios y lo que estamos estudiando es esto y nos lleva a esto. Requiere de inteligencia, sabiduría, conocimiento, experiencia, para que el hombre se adapte, para que al hombre se adecue a su tarea, a las labores, y que el ambiente favorable crea en él esa buena vibra, como se dice, emocionalmente, para que podamos ver fruto, producción. Y cuando el hombre se adecua, cuando el hombre se adapta en un ambiente, está bien físicamente, emocionalmente, imagínese el espíritu de este empleado, ese espíritu de compañerismo, ese espíritu de desempeño, ese espíritu de desarrollo. El hombre no se estanca, no quiere, no le agrada el estancamiento, sino que quiere más y más y más. Busca el descubrimiento, busca mejoría siempre. No se va a quedar estancado jamás. Es por eso que las empresas prosperan, es por eso que las empresas crecen, porque han entendido el significado de la adaptación. ¿Qué es lo que nosotros entendemos en cuanto a lo que hemos estudiado, en cuanto a nuestra investigación? Hemos sido breves utilizando el material de lectura del profesor o que el profesor nos facilitó y algunas que otras fuentes en Internet. Entendemos que en el camino de trabajar, en cuanto a la relación entre el hombre, es decir, hombre-medio ambiente, hay muchos abismos para comprender su integración y se necesita una apertura de relación que vincula de manera más fluida la relación entre las ciencias básicas principalmente y las ciencias humanas, profundizando cada una de las categorías de vinculación. Para eso estudiamos, para eso nos capacitamos y estamos analizando, buscando, investigando esto, y esto es lo que sacamos como conclusión. Comprendemos que la Tierra ha tenido que llegar a un estado de crisis mundial generalizada, hablando de historia o la historia de la humanidad. ¿Para qué esto? Para que las voces públicas, privadas y los científicos empiecen a hablar de esta vinculación. Es decir, la adaptación del hombre con el hombre y la adaptación del hombre en el trabajo. La historia pasada conocemos. La era de las máquinas, la era industrial. Y cada área en cuanto al desenvolvimiento del hombre. Aprendimos que las culturas más avanzadas, producto de modo de producción capitalista principalmente, ha privilegiado el desarrollo tecnológico en detrimento de la calidad de los paisajes nutricios, principalmente, que solo son resguardados por las culturas originarias o que habitan los espacios en zonas de refugio, hasta donde ellos pueden, porque ya las regiones más lejanas están siendo alcanzadas por la modernidad o el modernismo. Hay industrias y más industrias y cada vez más hay industrias fáciles. Estamos en tiempo de la digitalización, en tiempo de la informática. Se están creando robots prácticamente. La vida es un entramado de interacciones. Eso es lo que tenemos que entender. Que al suprimir varias de ellas, la propia vida de las plantas, animales y humanos se transforma en un caos debido a multifactores y por la presión de las demandas de la población creciente.
Desarrollo industrial, como decía, el desarrollo industrial que no atiende medidas para manejar los impactos y malos manejos de los espacios productivos, lo que está lamentablemente muy cerca de ser irreversible. Aumento y más aumento, y se vuelve irreversible. Querido profesor, compañeras, compañeros, este trabajo intenta contribuir a las reflexiones de la compleja vinculación de la adaptación del hombre al hombre y al trabajo. Que Dios bendiga a cada uno por su tiempo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros, compañeras, a mi compañero que ha contribuido muchísimo también en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.